porque no sé si va a tener lugar, ¿bien? Yo no tengo problema, ojalá pueda meter todo, si quieren vamos a dar clase al patio, pero no podemos porque no tenemos lugar ni capacidad. Y tienen prioridad, como siempre digo, de banco, los chicos que le toca en la comisión. ¿Ah? Es por respeto a su compañero, no a mí. Por mí, siéntense acá atrás mío. ¿Bien? ¿Ah? ¿Todos los que le toca hoy tienen banco o están sentados incómodos? Digan la verdad. ¿Todos? ¿Sí? Ajá. Bien, bien. Eso es lo único que pido, pero por respeto a su compañero, nada más que eso, ¿bien? Vamos a empezar, toma asistencia. Los que están, que no tienen que estar, se conectan. ¿Ah? Naumot, bien. Ocampo, Ojeda, Florencia, Oliveri, perdón. Oliveri, ¿no está? Orozco, silencio, chicos. Paredes, Parma, perdón. Pedraza, Pereira, Reina, Ripari, Rivero. ¿Quién es Rivero? Ah, acá está. Ah, estoy tomando lista donde no tengo que tomar. Me salté por eso. Por el técnico anterior tuviste presente, el teórico anterior. Rodas, Rodas, silencio. Rodríguez Ailén, Romaní, Rossi, Ruiz Díaz, Salinas, Salto, allá está. Sandoval, Sardo, Escatularo, Esmiut, ¿cómo se dice? Esmiut, oh, te voy a decir todos los días que te voy a preguntar. Solís, Stricker, Stur, Suárez, Taborda, Tisler, Tolosa, Tomasi, Renzo, Presente acá. Sebastián, tenés que estar acá. Sí, profe, yo le comenté la clase pasada, tengo un Sí, certificado. perdón, ya me acordé. Torres, Vallejos, Ventura, Villalba, Wagner, Salazar, Zapata, nombre a todos. ¿Estás lista? Rápido, listo, listo. Por eso me extrañó verte. ¿Y en técnica? También. Ajá, ahora me acuerdo. ¿Cómo era tu nombre? ¿Ya están listos ahora? Bien. Bien, chicos, hoy vamos a ver un poquito, vamos a seguir con la parte de reumatología. Dimos el otro día la parte 1, ahora vamos a ver la última parte de reumato, con la parte más ósea y más de cartílago. ¿Se acuerdan que hicimos la clasificación según órganos Diana? Que vimos toda la clasificación, ahora vamos con la parte más ósea metabólica y de cartílago articular. ¿Bien? Después nos va a faltar una partecita, pero bueno, la vamos a ver después. Bien, empezamos con la artrosis. Es una patología que ya conocen, ¿ah? Pero vamos a hacer un repaso. Tenemos que saber que es una de las patologías que encontramos más común, ¿está?
que se da más en mujeres, como siempre. Ahora vamos a ver por qué se da todo esto. Mayores de 65 y en mujeres mayores de 65, de 55 y aparece más en la parte de las manos. ¿Bien? Eh, Afecta generalmente, en general, articulaciones que soportan peso. ¿Cuáles son las articulaciones que soportan más peso? Cadera, rodilla. ¿Bien? Y columna también aparecen. ¿Bien? Y tiene una frecuencia de aproximada de aparición en todas las personas de un 60%. ¿Está? En estadística, todos casi tenemos artrosis. Bien, generalmente está en articulaciones diartrodiales. ¿Cuáles son las diartrodiales? Las de grandes movimientos, de amplitud de movimiento, y que todas que tienen una característica en común, sinovial. Son sinoviales también. Bien. Parece una pregunta tonta, pero en prácticas hospitalarias no saben lo que es una articulación diartrodial, cuando la preguntamos. Bien. ¿Qué afecta, como dijimos, de manera focal y progresiva a qué? Al cartílago articular. Pero no solo afecta al cartílago la artrosis en etapas más avanzadas, que ahora lo vamos a ver. ¿Ah? Produce una esclerosis donde en el hueso subcondral. ¿Dónde está el hueso subcondral? ¿Eh? Por debajo del cartílago. Muy bien. Qué bien. Perfecto. ¿Bien? Por debajo del cartílago tenemos el hueso. Entonces afecta al cartílago y posterior al hueso subcondral donde produce una esclerosis. ¿Está? ¿Y qué pasa acá? Hay formación de nuevo hueso que son por parte de quién? De los osteofitos, que vamos a ver ahora dónde aparecen los osteofitos. ¿Qué son los osteofitos? ¿Son formaciones óseas que normales o no? Anormales. ¿Ah? ¿Dónde vemos estos osteofitos generalmente? En la columna, en las vértebras. ¿Dónde más? Se afecta rodilla. En los platillos tibiales. ¿Bien? Son como espinitas que ven en la placa, que son los osteofitos. ¿Bien? Generalmente cuando decimos hoy que les dije, no solo afecta al cartílago, sino también tiene una afección en todo lo que es, todo lo que conforma la articulación, tanto en ligamentos como en cápsulas, como en musculatura periarticular, meniscos, ¿tá? Todo afecta a la artrosis, no únicamente el cartílago articular. Esto empieza por el cartílago y después avanza sobre toda la estructura anatómica de la articulación. ¿Bien? Cuando hablamos de la etiopatogenia o causa, como le quieran llamar, tenemos los condrocitos, que son células, ¿no? ¿Qué pasa con los condrocitos? Pierden su calidad de sintetizar la matriz extracelular. ¿Qué es la matriz extracelular? ¿Dónde está? ¿O cómo está compuesta? Colágeno es el principal componente, ¿está? Entonces, estos pierden la capacidad de sintetizarla y pierde la calidad de esa matriz. ¿Bien? Después tenemos un montón de células que participan en el proceso de la artrosis. Están los condrocitos, están los osteocitos, están los fibroblastos, los otros osteoblastos, osteoclastos, ¿está? Eh, y las células de la membrana sinovial. Ahora vamos a ver en el mecanismo o en la remodelación ósea normal cómo actúan cada célula y qué pasa en la parte patológica. ¿Bien? También sabemos que en una artrosis, como dijimos hoy, no afecta únicamente el cartílago, sino también la parte de la sinovial, de la articulación. Por lo tanto, tenemos células inflamatorias, ¿bien? Producen inflamación. ¿Y con qué se agrava este proceso de artrosis? Movimiento repetitivo, ¿con qué más? Obesidad, sobrecarga mecánica, quiere decir un deportista que corre mucho, puede tener más procesos de artrosis con los años que una persona que no lo hace. Por ahí decimos, el deporte es bueno, pero el deporte de carga y sobrecarga, como las personas, los corredores, no es tan bueno a la larga. ¿Bien? Puedo producir o agravar un proceso de artrosis. ¿Bien? Y algo otro síndrome metabólico, ¿cómo puede ser? ¿Qué síndrome metabólico se les ocurren? Claro, es por el estrógeno, en la osteoporosis, todo va como a factor asociado o que pueda agravar esta patología. ¿Bien? En las personas con sobrepeso, ¿dónde le parece que va a aparecer la artrosis?
terminan con prótesis total de rodilla, ¿ya? Obesidad, artrosis, desgaste y generalmente cuando se hace a tiempo, son cirugías menores donde se realiza una cuña. ¿Por qué suena tanto esto? ¿Se está conectando gente todavía? Ah, puede ser. Chicos, ¿me escuchan bien? Sí, profe, lo escuchamos bien. Sí, sí, lo único que no se ve es la cámara, pero se escucha bien. Ay, ¿por qué no me dijeron? Está, no hay cámara. Bueno, igual es para verme a mí, creo nomás. No se puede, no se puede detectar. ¿Pero ven la presentación o no? Sí, sí. Sí, sí, se ve. ¿Ven la presentación? Bueno, listo, eso es lo que importa. Después para verme a mí no hay problema. No sé qué pasa, no anda la cámara. Puede ser eso, sí. Bien, estábamos hablando. Generalmente, antes de llegar a una prótesis total de rodilla, hay una cirugía donde se pone una cuña. Generalmente la articulación se desequilibra y tiene como un pinzamiento más de un lado que del otro, generalmente es interno. Entonces se pone una cuñita que es quirúrgico y evito que se siga desgastando de ese lado del cartílago. ¿Ah? Con el paso de los años, cuando no hago esa cirugía, se desgasta por completo, la interlínea articular desaparece, ya vamos a ver una placa, y tienen que ir a prótesis total por el desgaste mismo de la articulación. ¿Bien? Tenemos diferentes fases dentro de la artrosis. Van a ver un libro que aparecen 3 fases, hay un libro que aparecen 4 fases. ¿Ah? Depende de la bibliografía, todo es válido. ¿Ah? Le puse la más cortita, que es la fase de 3 fases. En la primera hay un edema en la matriz extracelular. ¿Ah? Solamente está edematizada. ¿Ah? El cartílago no tiene más su aspecto liso y homogéneo, está más irregular, ¿bien? ¿Y qué más? Aparece lo que dijimos hoy, la pérdida focal de qué? De condrocitos, que hace que esta matriz no se sintetice de buena manera, que pierda la calidad y por eso se dematiza. ¿Vamos hasta ahí? Segunda fase ya aparecen como fisuritas o microgrietas en todo lo que es la matriz extracelular, ¿bien? Pero no llega todavía al hueso subcondral, ¿no? Con el tiempo, estas hendiduras se hacen verticales, se hacen más profundas y llega al hueso subcondral. ¿Verdad? ¿Y qué pasa en la fase 3 de evolución de la enfermedad? Ya en el hueso produce la erosión del cartílago y la esclerosis del hueso subcondral. ¿Ah? Ya llegó. ¿Bien? ¿Qué es una esclerosis? Endurecimiento. Perfecto. Acá vemos también la clasificación de la artrosis de acuerdo a la causa. ¿Tá? Que puede ser genética, tengo familiares con artrosis de por vida y ya es hereditario, puede ser por un déficit de estrógenos en las mujeres, por eso es más propensa la mujer en tenerlo, con la menopausia los estrógenos descienden y por lo tanto tengo más posibilidad de tener artrosis, y otras relacionadas únicamente al envejecimiento, somos viejos, tenemos artrosis. ¿Ah? ¿La podemos evitar? No. ¿Podemos tener una evolución un poco más lenta de la enfermedad? Sí. ¿Con qué? Con una dieta equilibrada, con actividad física, con movilidad, con un estilo de vida saludable. ¿Bien? Acá vemos una rodilla normal, como les dije hoy, y acá vemos una rodilla con artrosis, no sé si se ve bien, donde tienen la disminución de la interlínea de un lado más que del otro, ¿ven? Donde aparecen, no se ve acá, osteofitos, el cartílago irregular, ya, miren cómo es liso acá, toda la parte, que no se ve bien, ósea, y acá el hueso subcondral ya no es lo mismo, está como irregular. El cartílago, como les dije anteriormente, lo vemos más, ¿dónde? ¿En qué estudio? Una resonancia más acá en rodillas, ¿bien? Acá vemos más la parte ósea, y ahí vemos un osteofito que está formado acá en la parte del fémur, ¿bien? Puede estar en platillos o puede estar en la parte del fémur, en los cóndilos. ¿Bien? ¿El qué? Y no sé cómo sacarlo, chicos. Es que y si lo silencio mi micrófono y no pueden escuchar a sus compañeros. Vengan, salvo que sus compañeros escriban.
Puede ser que ajá, me escribieron de la cámara. ¿Qué quieren que silencie? Díganme porque no tengo ni idea. ¿Eh? Ajá. A ver, esperen. ¿Hay? ¿Acá? No me aparece acá. No aparece esa barrita común de... ¿Qué es eso? No, esto no es. Es como si está corrida. Debe seguir para acá, pero... Y si no, lo que pueden hacer, a ver... Si a todos nos molesta, pero... No, es privado. No, porque es de la computadora, no de la... No. Es de la computadora, no es del sonido de la consola. Es el Meet, en realidad, no es es el Meet. ¿Sí? Ay, la cámara que se activa y se desactiva. Y bueno, que no escriban. No sé si escuchan ellos. Bien. ¿Escuchan a mí? Ahora escuchamos, pero no se ve la presentación. Tenés que compartir pantalla. Allá. Sí. Tenemos la cámara, chicos. ¿Tenemos la tecita del costado de la cámara? ¿Es la roja? Ahí está. Ahí. La cámara está desactivada, ¿eh? Claro. Ahí tenemos que solucionar. Para mí es un problema de conexión, de algo del cable, como que se conecta correctamente. Ese sonido. Pará. Yo le toco algo acá. No. No, para mí no es para mí es algo Es el sistema. pero en la realmente no está No, pero no toquen nada porque después hay problemas. Y si bajamos definición automática, digo que apague la garra. Eso. No, me la encontrada, no.
Chicos, ¿me escuchan? Sí, se escucha. ¿Se escucha? Sí, se escuchaba. ¿Sí? Bueno, escuchen. Ay, no, pero si me dejan de escuchar a mí. Nosotros vamos a dejar de escuchar a ellos. Ah, pero claro, no lo vamos a escuchar por el problema que tenemos con la cámara. Si tienen alguna duda, escriben en el chat, ¿puede ser? ¿Sí? Dale. Sí, profe. Perfecto. Bueno, y si no se aguantan el ruido, no sé quién era el que no lo soportaba, pero bueno, está con trastorno de ansiedad. Bien, vamos al diagnóstico de la artrosis. Por favor, estén atentos al chat porque no puedo mirar todo. Vamos a dejarlo abierto. Deja abierto el chat. Eso. Bien. Tenemos en la clínica una de las síntomas que tenemos, el principal diría, es el dolor. ¿Bien? Ahora vamos a ver que hay patologías reumáticas que no cursan con dolor, que nos damos cuenta que la tenemos por un estudio. ¿Ah? Acá el dolor sí aparece. ¿Bien? Una rigidez, que la duración de la rigidez es de 15 a 30 minutos. Más de eso no. Empieza a caminar la persona y se le pasa, entra en calor y disminuye esa o desaparece la rigidez. Puede haber pérdida de movilidad, puede haber tumefacción y puede haber derrame articular. ¿Por qué digo puede haber? Porque no todos los casos se presentan de la misma manera. ¿Bien? En el examen físico esto es característico, chicos. Y le voy a decir lamentablemente que entreno todo el día y tengo artrosis. ¿Qué pasa? El chasquido. Sienten como una arenilla en la articulación. ¿Está? Es característico de la artrosis. Lo vamos a ver todo en el cuello, en las articulaciones, en la columna. ¿Está? Se siente esa crepitación audible. ¿Está? Y puede haber dolor a la presión. Pero el dolor a la presión aparece cuando hay una inflamación ya. ¿Está? Como en un proceso de proliferación de células inflamatorias y ahí aparece el dolor. ¿Bien? Hay alteración en el alineamiento de las articulaciones. Ustedes ven cómo estaban las rodillas que vimos en la placa. Eso se ve a simple vista. Yo veo una persona con artrosis y está pisando capaz que con el borde interno de las zapatillas. ¿Ah? ¿Ah? Cambia, es como la pata de cáter, que se le llama. ¿Está? En Genu, ¿qué es eso? Bien. Perfecto. En el examen complementario, que uno es la RX, que es el que más vemos, hay estrechamiento de la internilla articular, aparecen los osteofitos, que vamos a ver, la esclerosis del hueso subcondral, que lo vemos irregular, como lo vemos hoy en la placa. ¿Tá? Puede haber quistes óseos también, que aparecen, que no los veo, sí, generalmente se ven como una imagen suelta, ¿tá? Que es un quistecito. ¿Bien? Y con a la larga puede haber deformidades, subluxaciones, todo eso puede aparecer con el progreso de la enfermedad y cuerpos libres, que son como diferentes imágenes blanquecinas que están por la erosión misma del hueso. ¿Bien? El laboratorio se hace para descartar otras patologías, pero no para un diagnóstico de artrosis. ¿Qué buscamos con nuestro tratamiento en una persona? ¿Revertir la patología? No, porque no la vamos a revertir. Sí aliviar el dolor de ese paciente. Podemos buscar mantener la funcionalidad de esa articulación más quieta que quede, más rígida se va a poner, más pérdida de masa muscular, más pérdida de masa ósea. Por lo tanto, es indispensable que empecemos a trabajar para ese paciente que tenga la menor incapacidad posible y reducir la progresión de la patología. ¿Bien? ¿Con qué esto? Un montón de cosas que vamos a ver después dentro de las técnicas, ¿está? Pero aliviamos el dolor generalmente con la parte de fisioterapia y con la movilización. Hoy les decía a los chicos que la parte de fisioterapia es relativa, es un complemento de nuestra terapia kinéstica, pero no es todo. ¿Bien? A mí no me gusta la fisioterapia, pero tengo que defenderla porque soy kinesióloga, pero bueno. Dentro del tratamiento de la terapia física tenemos la reducción de peso, que es muy importante. Si yo tengo una persona obesa y la voy a mandar a caminar, no, a los 2 días me va a odiar del dolor que va a tener. O la mando a hacer aquagym, o ejercicios en pileta, o bicicleta para que no soporte todo el peso, una bici fija con poco peso para más movilidad que fuerza o resistencia. Empiezo a hacer un montón de, todo lo que no sea descarga.
hasta que por lo menos adelgace. Después sí. ¿Bien? Si es obesa, si no, puede hacer cualquier tipo de actividad. Analgésicos, corticoides y por último la cirugía que dijimos que son las prótesis. ¿Ah? No tenemos otro que el reemplazo total, ya sea de cadera o rodilla o parcial, o las cuñas como les dije hoy. ¿Bien? Pero ya la cirugía llegamos cuando la persona no puede caminar, ya le impide hacer actividad física, está quieta todo el día, se levanta a la mañana y está 2 horas sentado hasta que puede llegar a reaccionar su cuerpo. Ajá. O sea, es incapacitante. ¿Bien? Bueno, dentro del tratamiento no farmacológico, tenemos que educar al paciente sobre hábitos saludables, ¿tá? Eso lo hacemos nosotros generalmente. Hay programas de autoayuda porque hay gente que queda en sillas de ruedas o tiene incapacidad de la vida que hacía diariamente y se frustra. Entonces tenemos que ayudarlos desde la parte psicológica. La disminución del peso, como dijimos, podemos utilizar momentáneamente un bastón contralateral para disminuir la sobrecarga sobre esa articulación. ¿Bien? Ejercicios aeróbicos y bueno, y protección articular también es relativo. Utilizamos, teníamos un problema con la cámara, pero ya lo solucionamos, no nos escuchan, nos escriben. Porque al activarse y desactivarse la cámara del aula, hace el sonido de como si se está conectando alguien constante. Pero ahora lo solucionamos sacando el sonido nomás. Después hay que verlo. Bien. La protección articular decía de rodilleras, por ejemplo. Es relativo, digamos, yo trato de no, como siempre le dijo, es un tipo de movilización que lo puedo utilizar un rato, pero no todo el día, porque a la vez no está bueno. ¿Ah? Se ponen esas rodilleras con el agujerito de rótula, las de neopren, y a veces le comprime más todos los paquetes vasculonerviosos, le inflama más la rodilla, se la compran de un talle que no es, la utilizan hasta para dormir, pierden la fusibilidad de la rodilla, pierden la movilidad, aumentan la rigidez. Piensen todas las cosas de la inmovilidad, de la inmovilización, más que como un beneficio, como una contra. Por ahí se mandan un tiempo en el periodo agudo, después se sacan. ¿Bien? Bueno, todo esto lo dijimos. Obviamente trabajamos el fortalecimiento muscular, porque va perdiendo masa muscular, ¿por qué? Por la misma inmovilidad y la edad de la persona también. ¿Ah? Saben que el músculo, los ligamentos y todo son los que dan la captación en la articulación. ¿Y qué evito con el fortalecimiento muscular, por ejemplo? ¿Qué puede aparecer como una de las complicaciones de la artrosis? Las luxaciones. Bien, perfecto. Yo tengo una persona con artrosis, osteoporosis, fractura en la cadera, que sabemos que las fracturas de cadera se producen porque el hueso se fractura, no es que me caigo y me fracturé, me caigo porque me fracturé, es al revés. ¿Ah? La abuela se cayó y se pegó en la cadera y se fracturó. No, la abuela se fracturó parada y se cayó. ¿Ah? Porque la debilidad del hueso no resiste más, se fractura, se cae. ¿Ah? Y si yo no tengo una buena musculatura, rehabilitarla va a ser. Entonces tenemos que tratar de que tenga esa musculatura para captar la articulación. Si no, va a tender siempre a luxar. Y de vuelta al quirófano, luxa, de vuelta al quirófano. ¿Ya? Calzado apropiado, generalmente vienen en rehabilitación de alpargata, con las chatitas, ¿está? Hay que educarlo, más a las personas grandes vienen de a uno todos los que llamé, ya está. Llamé a todo el mundo. Calzado deportivo, con buen agarre, para cuando camine, ¿está? Bien. Plantilla puede ser en medio de la cirugía con una cuña lateral, entonces equilibra la articulación y pisa bien. Al pisar bien, generalmente llega a compensar un poquito a que no gaste tanto la articulación de ese lado. No es la solución, lo ideal sería una cuña interna en la articulación, pero es una de las formas que puede evitar el desgaste progresivo. ¿Tá? Y bueno, terapia ocupacional en caso de que generalmente usan los terapistas para la artrosis de mano, para todo lo que es el movimiento fino, hacen baño de parafina, todo lo que es trabajar más motricidad fina. Bien, que también lo podemos hacer nosotros. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Bien. ¿No hay nada escrito? No. ¿Se entiende todo? No me escuchan, una de dos. Bien.
Dentro de las enfermedades óseas o metabólicas, que era la última clasificación de los órganos Diana, ¿se acuerdan? ¿Sí? Después vamos a ver la parte de partes blandas, otra parte, que no está dentro de la clasificación de lo que vimos. Tenemos la osteoporosis como principales, hay más, pero vamos a ver esta. Osteomalacia y la enfermedad de Paget, que me parecieron las más características que podemos llegar a ver dentro de la kinesiología. La principal es la osteoporosis. Pero antes que esto, no, vamos a esto. Bien. Dentro de la osteoporosis se lo nombro. Bueno. Miren los dibujitos y está bueno para memorizar lo que pasa en la osteoporosis, ¿está? Sabemos que es una enfermedad esquelética sistémica, ¿está? Bien. Que se caracteriza ¿por qué? Por disminuir la densidad en todo lo que es la masa ósea, ¿está? Entonces, ¿el hueso qué pierde? Se deteriora toda la microestructura y ¿qué pierde? La calidad. ¿Y qué pasa? ¿Qué es propenso a qué? A fracturas, ¿está? Bien, hay más fragilidad. Generalmente, el 21% de las mujeres entre los 50 y 84 años tienen osteoporosis. Bien. Miren cómo es la trabécula en un hueso normal y cómo está en un hueso más esponjoso y más con una osteoporosis. Vean la diferencia de lo que es, bueno, acá no se ve mucho la cortical, se engrosece fina, cambia todo el tiempo el tipo de las trabéculas, ¿está? Ahí, ahora lo vamos a ver más en detalle. Miren el grosor del hueso acá y cómo está en un hueso con artrosis, con osteoporosis. ¿Bien? Está más adelgazado, pero esto es por la capa cortical, que es el 80% de la composición del hueso. ¿No? Se afina. ¿Se ve ahí ya, chicos? Sí. Estoy contra acá porque... Bien. Vamos a hacer un repaso un poquito de lo que es el tejido óseo y cómo está conformada toda la parte hormonal para entender la osteoporosis. ¿Está? Sabemos que el tejido óseo es un tejido que es resistente y tiene mucha rigidez. ¿Está? ¿A qué? A las fuerzas tanto de tracción, de tracción como de compresión. A los dos tipos de fuerza, es resistente, ¿está? Y se caracteriza por eso. Tiene una composición del 99% del calcio, miren la cantidad, el 80% de fósforo, después en cantidades también importantes de magnesio, nitrógeno y bicarbonato. Todo eso es la composición del hueso, ¿está? La parte externa del hueso, lo que dijimos hoy, que se lo nombré antes en la imagen, es toda la corteza, ¿tá? Que es tejido compacto, que es el hueso cortical, que es el 80% de la composición del hueso. ¿Qué pasa en una osteoporosis? Esas capas se adelgazan. ¿Bien? Por eso el hueso se hace más frágil, es una de las causas. ¿Bien? El interior del hueso, ¿cómo está formado? Por tabiques y trabéculas, ¿tá? Que están todo el interior del hueso, y también hay espículas que están paralelas a las líneas de fuerza del hueso. ¿Cómo es la línea de fuerza? ¿Es compresión o tracción? ¿Está? ¿Bien? ¿Y qué pasa con eso? Eso forma un hueso esponjoso o trabecular, que lo que vimos en la imagen anterior, estas trabéculas están desorganizadas, no están de la misma manera las líneas de fuerza, el hueso se hace mucho más esponjoso y se hace más débil. ¿Vean? Y tenemos la matriz, como hablamos hoy, ósea, que está formada principalmente por fibras de colágeno tipo 1, que también empiezan a disminuir con el envejecimiento, con los cambios hormonales, con todo, y pierde la capacidad de la matriz ósea también. Eso es un hueso normal. ¿Bien? Después tenemos diferentes factores o reguladores hormonales que también están en el proceso de remodelación del hueso o normal. ¿Bien? Tenemos la calcitonina, que es la que inhibe a los osteoclastos. ¿Qué hacen los osteoclastos? ¿Son responsables de qué? De la reabsorción del hueso. Es normal que se produzca una reabsorción, no es patológico. ¿Tá? Pero tiene que estar equilibrada ¿con qué? Con los osteoblastos, que son los que forman. En las enfermedades metabólicas, en todas las que nombré hoy, generalmente no hay un equilibrio entre estos dos. ¿Tá? Sumado a que la calcitonina, la vitamina D y los estrógenos son los que inhiben los osteoclastos, o sea, esa reabsorción. ¿Ah?
Al disminuir la calcitonina, al disminuir la vitamina D, que disminuye con la edad, y al disminuir el estrógeno, ¿qué pasa con esa reabsorción? Hay mayor reabsorción, no está inhibida por estos, entonces empiezan a reabsorber más los osteoclastos, más de lo que se forma hueso. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, ¿qué pasa en una mujer grande que entra en la menopausia? Va y se hace todos los análisis y ve la disminución de estrógeno, la disminución de calcio, la disminución de vitamina D. ¿Y qué hago? Tengo que dar complementos o suplementos para que en su dieta la vitamina D la podemos incorporar por el sol, pero no todas las personas están al sol. O sea, hay un montón de cosas y tengo que dar un sustitutivo hormonal, más en personas jóvenes o en premenopausia, ¿ah? Personas que están operadas de útero ovario y tienen 30 años. O sea, esto va a ir en aceleren, ¿ah? Entonces, no es lo mismo, como decimos siempre, un proceso de cáncer en una persona adulta donde la proliferación de células es más lenta, lo mismo pasa acá con los estrógenos. Una persona más joven que queda en una etapa premenopausia, tengo que darle un sustitutivo hormonal urgente porque tiene factores de riesgo, no solo de tener osteoporosis, sino cardiovasculares, un montón de cosas. Entonces, tiene que cambiar su estilo de vida por completo. ¿Bien? No está asociado únicamente a la vejez, eso quiero decir. ¿Mm? Bien. Bueno, los glucocorticoides, ¿tá? Como dijimos que la vitamina D, los estrógenos y la calcitonina inhibía a los osteoclastos, los glucocorticoides inhiben a los osteoblastos. Entonces también hay una alteración ahí y también otro problema en la regulación hormonal del hueso. Y también a qué se asocia la aparición de osteoporosis como la artrosis, a la carga mecánica, ¿ah? A mucha sobrecarga de la articulación, ¿ah? También está asociada a eso como en el proceso de artrosis. Tenemos que no hay una causa específica, sino que es heterogénea, como les dije hoy. Puede ser una menopausia precoz, puede ser una persona con obesidad, puede ser alguna alteración hormonal, puede ser un montón de causas puede tener, es heterogénea y multifactorial, ¿bien? Tenemos que el déficit de calcio en una persona normalmente es de 600 miligramos por día, entre la tercera y cuarta década, ¿tá? Eso perdemos de calcio por día, ¿ah? Y va aumentando cuando la persona es menopáusica a 1500 miligramos por día. De 600 a 1500. Cuando veamos las complicaciones de decúbito vamos a también ver lo que pasa con el calcio. Es terrible. Miren lo que perdemos con la inmovilidad, con la falta de actividad. ¿Bien? Esto es más de lo que dijimos hoy. Bueno, y sabemos que la mujer presenta menos niveles de calcitonina que el hombre, por eso somos más propensas también a la osteoporosis. ¿Bien? Esta es una de las patologías reumáticas que es asintomática. Miren, dolor no tiene a veces. Y voy a hacerme una desintometría de control porque soy mayor de 50, 60 años y voy al médico y me dice, bueno, vamos a hacer una ecografía de mama, vamos a hacer los análisis de estrógeno y vamos a hacer una densitometría. La densitometría, la osteoporosis. Y yo no sabía que la tenía, o sea, a mí no me duele nada. Bien, puede ser asintomática. A veces produce dolor, sí. ¿Cuáles son las fracturas más comunes que aparecen con la osteoporosis? Una es la de Putecols, muñeca. Se cayó en el baño, apoyó, es la típica. La mano en mujeres, fractura de Putecols. 60 días de inmovilización, cirugía, después la rehabilitación, es compleja, ¿está? Las fracturas de cadera, que ya les nombramos hoy, y los aplastamientos vertebrales, que estos son generalmente generalmente son sintomáticos, eso quería decirle. Empezamos con dolor en la parte dorsal, no sabemos qué vemos, vamos a fisioterapia, hacemos kinesiología, hacemos todo en la placa, la fractura vertebral o el aplastamiento. Y generalmente se identifican bien en la centellografía. Es otro estudio que se hace cuando sospecho que hay una fractura por una osteoporosis. ¿Bien? Bueno, en un leve movimiento, el hueso está tan débil. ¿Ah? Generalmente son amas de casa que capaz que se agacharon a juntar algo, lo que sea, y se produce una fractura. ¿Bien?
El método diagnóstico de la osteoporosis, la densitometría. Después, si tenemos complicaciones secundarias, bueno, son otras cosas. Tenemos la centellografía, la radiografía, etcétera. Pero en una radiografía no voy a ver un hueso osteoporótico. Se puede ver un hueso un poco más blanquecino, ¿ah? No es tan, esa parte es que un hueso débil, que está más poroso, más organizado. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Sexo femenino, raza blanca, que consuma tabaco, una menopausia precoz, una historia familiar hereditaria de osteoporosis. Tuvo mi abuela, tuvo mi mamá, y posiblemente yo también tenga. Los pacientes más delgados son más propensos a osteoporosis. En estadística, no tiene una causa, ¿está? El alcohol, un déficit alimentario de calcio, como menos calcio. Hoy está de moda no comer lácteos. No voy con esas cosas, chicos. Realmente si son intolerantes, bueno, hay productos lactosados, pero yo creo que el lácteo es fundamental también para el consumo de una dieta. Está por verse, no soy nutricionista. Y el sedentarismo también, que hace que debilite toda la masa ósea, muscular, ligamentos, todo. ¿Bien? Favorece la pérdida de calcio. Acá vemos una fractura de vértebra, miren. En L2. ¿La ven ahí? Cuando es dudosa en placa, hago un centellograma y ahí veo bien la fractura. ¿Bien? ¿Qué tengo que evaluar al paciente en un proceso con osteoporosis? La anamnesis, que es tan importante, que cuando preguntan anamnesis me dicen nombre, apellido, dirección, edad y terminó su anamnesis. ¿Ah? La anamnesis, que es el interrogatorio al paciente, es importante y es de acuerdo a la patología que yo estoy estudiando. Yo voy a tener patologías y voy a preguntar diferentes cosas de acuerdo a cada lo que esté evaluando. En este caso, ¿qué es importante? El sexo, la edad, la raza, ¿por qué? Porque es más propenso en mujeres, en la raza blanca, en tal edad, ¿está? ¿Qué hábitos tiene? Si consume tabaco o alcohol, que son factores predisponentes, ¿está? ¿Qué historia obstétrica y ginecológica? Si tiene alguna cirugía de ovarios, de útero, a qué edad fue menopáusica, si tiene antecedentes de algún tumorcito a nivel de mamas, cómo son sus niveles de estrógenos, de calcio y vitamina D en los controles anuales de ginecología. ¿Bien? Yo puedo preguntar todo eso. También, sí. Ingesta dietética de calcio, si lo hago por alimentación o por suplementación, cuando me hacen el análisis. ¿Qué antecedentes patológicos tengo de osteoporosis? Si hay alguna familiar o la historia familiar. Sí, y personal. ¿Quién tuvo fracturas por fragilidad en cuanto a mi familia o a mí misma? Si tuve alguna fractura anterior. Antecedentes de caída y predisposición a las mismas. Si estoy muy débil y me tropiezo y tengo... yo todo el tiempo me estoy por caer, todo el tiempo me caigo, te dice el paciente. Es un factor predisponente. ¿Está? A la exploración física vemos su peso, su talla, sus deformidades esqueléticas que tenga. ¿Bien? El laboratorio, lo mismo que la artrosis, es para un diagnóstico diferencial, no voy a incluir nada ahí, pueden ser los estrógenos, que los tengo en laboratorio, y ahí los veo, al calcio y la vitamina D, eso sí, los niveles, y la RX únicamente para descartar fracturas, y el diagnóstico es por la densitometría. ¿Bien? Que yo tenga un déficit de estrógeno, ¿por qué digo que no es un método de diagnóstico el de laboratorio? Porque sí, yo voy a ver el déficit vitamínico, hormonal, pero no quiere decir que por eso tengo osteoporosis. Yo puedo tener un déficit de estrógeno, lo agarro a tiempo, lo suplemento y no llego a tener un proceso de osteoporosis. O sea, no es un diagnóstico, el diagnóstico es la densitometría. ¿Bien? ¿Vamos bien? Bien. Tratamiento preventivo, una vez que la persona es menopáusica, por la causa que sea. Administración de estrógenos, ¿está? Después tenemos generalmente dice hasta que cese la menstruación. O sea, que nunca lo hacen. Generalmente se hace después. Sería lo ideal, como cuando nos dicen tomo ácido fólico eh, antes de quedar embarazada. ¿Quién lo hace? ¿El que le planifica un embarazo? Tampoco. Generalmente esto se hace no porque sí, por rutina. Yo voy y te digo, uy, tenés como 40, 45 años, vas a quedar menopáusica, bueno, toma estrógeno. Primero hago un análisis, porque no voy a administrar estrógeno a una persona que está bien en niveles. Es lo mismo el que toma vitaminas y se pasa por dónde les elimino.
por la orina, orino amarillo, ¿tá? Estoy consumiendo más vitaminas de lo que necesita mi cuerpo, entonces las elimina el cuerpo, ¿ah? Acá sería innecesario. Primero hago un análisis a ver si tengo algún déficit hormonal para suplementar. ¿Bien? Calcitonida también puedo indicar, después puedo indicar calcio en la dieta, o si hay niveles muy bajos, por suplementación también, depende de los niveles que dé el análisis, y actividad física. Todo eso sería preventivo. Dentro de lo curativo es más o menos lo mismo. Tengo que tomar calcio ya por medicamentos, ¿ah? Vitamina D, estrógenos, calcitonina, el flúor. ¿Ah? Y bueno, estos tratamientos se dice siempre que son diferentes de acuerdo a la característica de mi paciente. Ujú. ¿Sí? No, ninguna de las dos. No. Son enfermedades progresivas, sistémicas, no, no, no. Podés sí, o disminuir toda la parte de sintomatología, más que otra cosa, y mejorar su calidad de vida, que es lo que buscamos nosotros. ¿Me voy a curar? No te vas a curar. ¿Ah? ¿Bien? Pero tampoco son incapacitantes, chicos. Puedo hacer un montón de actividades y seguir en mi vida. Es como cuando nos llega un paciente con escoliosis, la madre piensa que se va a morir. Y llega y te dice, ¿y puede ir a hacer educación física en la escuela? ¿Y por qué no? Y no, pero entonces lo sientan a ver televisión todo el día porque tiene escoliosis. En serio, porque el médico no aclara eso. Entonces llegan al kinesiólogo y le decimos, no, vida normal. No, dejó básquet porque le diagnosticaron escoliosis. No, acá pasa lo mismo, chicos. ¿Tá? Vamos a la osteomalacia. ¿Estudiaron osteomalacia hasta ahora en alguna materia? ¿Sí? ¿En qué dan todo esto? Pues no va a pasar más. Bien, miren las imágenes para ver lo que es la osteomalacia. ¿Está? Acá tenemos un defecto en la mineralización del hueso. ¿Ah? Generalmente en la infancia se llama el raquitismo. ¿Ah? Que lo han sentido normal. ¿Ah? ¿Qué pasa acá? Afecta tanto al cartílago de crecimiento y hace que se pierda la calidad de todo el tejido o la masa ósea. ¿Eh? Y hay un déficit en vitamina D y fósforo que produce la enfermedad. ¿Bien? Acá ven las características de un cuerpo con osteomalacia. La deformidad en varo o en valgo. ¿Ah? Tienen el tórax en quilla, un tórax más corto, y al afectar el cartílago de crecimiento, ¿qué pasa? Afecta el crecimiento del hueso. Por lo tanto, son personas de pequeña estatura, con deformidades óseas por la fragilidad que tienen. ¿Bien? Yo tengo una fractura sobre el cartílago de crecimiento y ¿qué pasa a la larga? Ese hueso deja de crecer. ¿Bien? Lo asocian ahí. Sí. El raquitismo, claro. Es lo mismo. Lo que pasa es que si se da en la infancia es el raquitismo y se da en un hueso inmaduro. ¿Ah? Pero es lo mismo. Y depende de la edad que aparezca la osteomalacia. Es osteomalacia. Es lo mismo que el raquitismo. ¿Bien? ¿Por qué se llama raquitismo? Porque se da en menores, en niños. Bien. No hay una edad específica. En la niñez, ¿sabes hasta qué etapa es la niñez? Ahí es raquitismo. ¿Mm? Después tenemos las manifestaciones clínicas, ¿está? Aparece el dolor, que generalmente es en pelvis, columna, parrilla costal, todos los huesos que están afectados. ¿Ah? Después tenemos debilidad y el dolor muscular, deformidades en tórax que dijimos en campana y esternón en quilla, lo que vimos hoy en la imagen. ¿Ah? El tórax es en diámetro, aumenta el diámetro anterior-posterior, por eso es campana, y en quilla el esternón. ¿Ah? Puede haber parestesias en los músculos, ¿ah? Que siento adormecimiento por la falta de calcio. Bien, siento todo como un hormigueo. Adormecimiento. ¿Y qué otras manifestaciones puede tener el paciente con osteomalacia? No todos los casos se da de la misma manera. Talla baja, que lo dije hoy, ¿ah? Osificaciones ligamentarias en los ligamentos. Puede haber deformidad de los huesos largos, en genuvarus, genuvalgo,
¿tá? Y puede aparecer también alteraciones en la dentadura. ¿Por qué? Por la falta de calcio y fósforo, las 2 cosas principales para nuestra dentición. O sea, propensos a caries, propensos a que se salgan los dientes, se caigan los dientes, todo eso, ¿bien? En las radiografías vimos la pérdida de hueso trabecular. ¿Se acuerdan dónde está el hueso trabecular? ¿El hueso compacto o esponjoso? Esponjoso, ¿está? Entonces ahí hay una pérdida de trabéculas. Se adelgaza también la cortical, como en el proceso de osteoporosis, ¿está? Que es el hueso compacto. ¿Bien? Y puede haber líneas que se llaman de Lusser-Milman, que son las líneas de fracturas que aparecen generalmente en pelvis, que se ven de esta manera. Después lo van a tener en sus apuntes, igual estas imágenes y todo, ¿está? Eso puede aparecer que es parte del proceso de la osteoporosis, de la osteomalacia. Dentro del tratamiento nosotros como kinesiólogos podemos usar magnetoterapia en caso que haya fracturas, en caso de que queremos incrementar la regeneración, el dolor, la electroanalgesia, realizar fortalecimiento muscular, movilidad y después la administración de diferentes vitaminas y fósforo y todo por parte de la parte del médico, no nuestro. ¿Bien? Se dan cuenta que el tratamiento en lo que es reumatología kinésico es más o menos el mismo lo que busco como objetivo. ¿Ah? Si es una patología que cursa con dolor, primero voy a buscar disminuir el dolor. Si es una patología que cursa con rigidez, con limitación funcional, voy a buscar la amplitud del movimiento. Si es una patología que es incapacitante, voy a tener que buscar el fortalecimiento muscular, porque el paciente quiere quedarse quieto. ¿Ah? ¿Se dan cuenta de eso? Es todo más o menos lo mismo. Y por último, vamos a ver la de Payet. ¿Ah? La enfermedad de Payet, ¿tá? Que es una enfermedad que se da, gracias a Dios, por fin, más en el sexo masculino, ¿ah? En pacientes mayores de 50 años, pero se dan generalmente entre los 40 y 60 años, ¿ah? Generalmente esa es la edad. También es un trastorno esquelético, como la osteomalacia, como la osteoporosis, pero donde es de causa desconocida, crónico y focalizado. Generalmente lo vemos en los miembros inferiores. Miren, ¿bien? Puede tener que una persona tenga osteoporosis y termina con una enfermedad de Payet, ¿tá? Es uno de los factores desencadenantes. Y, bueno, lo otro ya se lo dije. Miren la calidad del hueso. Hoy le hablé del hueso blanco. Miren esto. Ah, es un hueso débil, que ahora vamos a ver por qué, que se deforma. Esto generalmente es quirúrgico, chicos. ¿Ah? Generalmente la persona, y generalmente es unilateral, bien focalizado. Ven la persona que tiene una sola pierna, como en varo. ¿Ah? La etiología es multifactorial, puede haber factores ambientales, genéticos, se asocia al virus del sarampión. Hay personas que no están vacunadas y se asocia a ese virus, ¿está? Y también tiene una tendencia familiar de aparición del 15 al 40%, o sea, genético, hereditario. ¿Bien? ¿Qué pasa como la fisiopatología? ¿Por qué ven la calidad del hueso así? Hay un recambio óseo acelerado, o sea, se produce eh, de manera más rápida la reabsorción y la vuelta a formación del hueso, o sea, hay un desequilibrio entre la actividad de los osteoclastos y los osteoblastos y forman un hueso frágil, débil. ¿Ah? Entonces que tiende a la deformación y en casos más graves las fracturas. ¿Bien? Se dice que es un hueso inmaduro, como decíamos hoy, un hueso inmaduro, ¿ah? Desorganizado y no laminar. ¿Ah? ¿Qué dijimos que como las líneas de fuerzas que iban todas las trabéculas y todo? Bueno, acá no está eso. ¿Bien? Los huesos afectados generalmente aumentan de tamaño, son menos compactos, no están vascularizados, tienen todas las características para ser más débil, ¿tá? Y son susceptibles, como dijimos hoy, a fracturas. Son menos vascularizados. Bueno, el 60% de los pacientes asintomáticos no tiene dolor. ¿Qué se ve? La deformidad. ¿Bien? No tiene dolor. Ven que una pierna la tienen más en varo, se hace una radiografía y ven la calidad del hueso, se hacen análisis, ¿está? Generalmente puede haber dolor o no,
Y deformidad ósea siempre. ¿Ah? ¿Qué huesos afecta más mayormente? Generalmente focalizado, pero puede aparecer en pelvis, columna, cráneo, fémur o tibia. Yo mayormente lo he visto en tibia. ¿Ven? No, más vascularizado, dice. Ujú. No, no, no. Eso, claro, ya sé a qué se refiere. Se refiere a que son huesos que son más vasculares, que están irrigados mayormente, como los huesos del fémur o de tibia. Sí, está bien. Yo me confundí ahí. ¿Bien? Eh, el dolor que aparece, generalmente es asintomático, aparece nocturno cuando haga la descarga de peso, o sea que me acuesto y no tengo tanta sobrecarga, y ahí empieza el dolor nocturno, generalmente es así, o aumenta cuando tengo una actividad muy intensa, mucha carga, caminos muchas cuadras y ahí empieza el dolor, o con el reposo, una de dos. Una actividad intermedia no es tanto. ¿Bien? Eh, ¿Con qué coincide generalmente? Con la evolución de la enfermedad. Mayor compromiso, mayor dolor. ¿Bien? Bueno. No. Tratamiento. Lo mismo. ¿Mm? Tenemos el farmacológico. ¿Qué se les ocurre dentro del farmacológico? ¿Eh? Perdón. Analgésicos puede ser. Hablen fuertes, no con miedo. Analgésicos, ¿qué más? Es un hueso débil. Sí, ¿como cuál? Calcio también, sí, chicos, sí. Sí, sí, todo lo que ayuda a fortalecer el hueso. ¿Cómo determinan esto? No se da lo pampa. O sea, análisis clínicos para ver los valores y después se suplemento, se medica, ¿está? No lo sé. ¿Y cuáles inhibidores tenés de osteoclasta? Sí, puede haber algún medicamento, me dejaste pensando. Ujú. Sí, para regularizar la actividad de los dos, sí, pero no los conozco. Sí, debe haber. Pero, ajá, puede ser, sí. Bien. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, no. Nosotros nunca, ni siquiera, chicos, esto se lo voy a decir por consejo, ni siquiera le digan al paciente inyectate o tomá, porque después van al médico y les dicen que nosotros les dijimos que tomen o que lo suplementamos y se nos arma un problema grandísimo. Bueno, nosotros no podemos medicar. Como nos enojamos cuando viene la prescripción médica que dice realice test, magneto, ultrasonido, nosotros decimos, ¿quién es este para decirme qué tengo que hacer? Bueno, lo mismo pasa con la medicación. Ellos estudian años farmacología para que nosotros vayamos y le digamos a un paciente, ¿y si ese paciente es cardíaco? ¿Y si ese paciente tiene hipertensión? Y yo le doy una inyección con con un corticoide y le subo la presión y termina con una CB, culpa mía. Ojo, ¿ah? A mí me pasa siempre, me mandan mensaje de paciente y me dice, ¿qué puedo tomar que estoy dolorido? Anda al médico. A mí no me pregunté qué podés tomar. Yo le puedo decir a mi mamá, tomate un Ibuflex, a mi mamá, pero a nadie más, ¿ah? Mi amigo. Tengan cuidado con eso, porque hay kinesiólogos que sí que medican. ¿Mm? No, no tenemos otras técnicas. Y si sigue doliendo, anda al médico que te evalúe, vemos y nosotros después vemos. ¿Ah? Bueno, fisioterapia, movilidad, fortalecimiento. Y puede ser que sea quirúrgico, como le dije hoy, que en ese caso tienen que fracturar el hueso, volverlo a su lugar, poner una placa. He atendido pacientes así, es recontra engorrosa y dolorida la cirugía. Muy. ¿Ah? Y acá actuamos en un prequirúrgico con toda la parte de fortalecimiento muscular, movilidad, y en un postquirúrgico para también rehabilitar de vuelta y recuperar esa masa muscular. Tuve un paciente operado de las dos tibias con un payet y es engorroso. ¿Ah? Tienen que volver el hueso a su lugar. ¿Ah? Con placa. No, no, no. No, no, no. Lo que yo vi, no. Ajá. Pero bueno. Acordate que tiene que tener como un tutor, como una escoliosis. Lo mismo que vos digas, inmoviliza una columna porque tiene una escoliosis más de 50 grados
y vuelve. No, no vuelve, chicos. Tienen todo rígido con tutores, ¿bien? No se me dispersen. Esperen. Sí, obvio. Sí, sí, claro. Bien, buena pregunta. Dice, en laboratorio aumenta la fosfatasa alcalina. Sí, pasa. Bien, todo es complemento. ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿Preguntas? ¿Se quieren ir? Los chicos están acá de las 10 de la mañana. Ah, yo también. Bien. La fosfatasa alcalina. Ujú. Bien. Práctico. Sí, estoy en muchas clínicas ahora, entonces tengo que pensar. Ustedes tienen práctico. La otra clínica tiene teórico y práctico. ¿Eh? Bien. Nos vemos el martes próximo. Este material se lo subo. Todos pudieron abrir el libro que no podían abrir, lo volví a subir. ¿Vieron? No. Bien. Nos vemos la semana que viene. Chao, chicos. Chao, profe. Chao, profe.